2 minutitos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida y abrir la charla con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hay muchos temas para conversar. Bienvenido, Pereira. Un placer como siempre. Un placer recibirlo. Bueno, ¿qué ha pasado con Odone? Esta suerte de cortocircuito. Odone dijo en otro medio que sería viable, que ve como una buena herramienta la desindexación de la economía, es decir, que los salarios no estén atados a la inflación. Y eso se da de bruces contra la propuesta del Frente Amplio. ¿Qué está pasando ahí? No está pasando nada. La gente es libre en el Uruguay y Odone también. Y tiene derecho a pensar de la manera que crea más oportuna en términos de cómo se contiene la inflación desde el punto de vista técnico. Bueno, pero llama la atención que quien pueda ser el próximo ministro de Economía, en caso de que Yamandu Orsi sea presidente, opine diferente a lo que supuestamente... Bueno, en un tema puntualmente, en que hay que abatir la pobreza, opinamos exactamente lo mismo. En que hay que atender los salarios menores a 25.000 pesos, opinamos exactamente lo mismo. Consideramos que Gabriel Odone es uno de los economistas más serios, más responsables, más respetados del Uruguay, y no es una frase la que nos va a separar. Una frase, pero un tema solo, es verdad, sí, pero un tema muy importante. Es muy importante, hace a la pauta de la negociación colectiva, pero que la va a terminar resolviendo el presidente de la República con el programa del Frente Amplio debajo del brazo, y Odone, estoy convencido, va a respetar el programa del Frente Amplio. Y desindexar los salarios tienen múltiples problemas. En economías donde la inflación es estable, por ejemplo en los países nórdicos, desindexar los salarios es la nada mismo, porque todos los años la inflación va a ser 2 o 3%. En una economía donde es verdad que la inflación estuvo por debajo del 10% casi todos los últimos 20 años, pero ha oscilado todo el tiempo, dejar los salarios librados a la suerte del final del periodo es una suerte que los trabajadores no van a querer correr, y yo los comprendo perfectamente. No solo por haber sido parte de la organización, sino cualquiera de ustedes estaría pensando lo mismo. Yo desindexo y veo al final a ver si salí bien y reajusto ahí. Bueno, en cierta manera fue lo que pasó en este periodo de gobierno. Los primeros 3 años se perdieron salarios. Eso nunca más lo vas a recuperar. Todos ustedes perdieron 45 jornales en 3 años y eso nunca más. Hoy estás en los mismos niveles que en 2019. Eso para mí es media década perdida. Un gobierno progresista tiene que procurar que el país crezca, se desarrolle, distribuye, y como consecuencia de múltiples políticas, los trabajadores mejoren su calidad de vida, sobre todo los trabajadores 25.000 pesistas. Y ahí compartimos con Odone. Entonces, es un matiz que vamos a seguir trabajando, o es una diferencia que vamos a seguir trabajando, pero como hay muchas diferencias en el seno de todos los partidos. Ahora, entonces esta diferencia, esto que dijo Odone en Canal 5, que se convierte en esta diferencia que usted está marcando, Pereira, no le pone una tacha como eventual candidato a conducir la economía en un gobierno del Frente Amplio. Para nada. No, sigue corriendo como candidato. Por suerte o no tan por suerte, el Frente Amplio tiene un conjunto de economistas muy prestigiosos para llevar adelante la política económica del Uruguay. Cualquiera puede nombrar, así al pasar, 10 economistas de alto prestigio que están en las filas del Frente Amplio. Odone, Valcorba, Polgar, Olesker, Vergara. Y naturalmente que, digamos, Laura Tavares, cuando tenés tantos economistas y tan prestigiosos, vos podés pensar que cualquiera de ellos... Con matices, ¿no? En opinión. No, pero con matices en la izquierda hay muchos temas. Pereira, ahora, las críticas ya surgieron desde el oficialismo vinculado a una autocrítica que ya había hecho el Frente Amplio respecto a otros gobiernos, como el de Mujica, donde se sostenía que había 2 equipos económicos conduciendo. Pero la diferencia fue entre Odone y yo. ¿Yo qué equipo económico puedo ser? Bueno, yo digo una opinión, pero no soy un equipo económico. Odone y el programa del Frente Amplio. Pero yo no soy un equipo económico. Soy el presidente del Frente Amplio. En el Frente Amplio va a haber un solo equipo económico. Y la fantasía que se construyó de que había 2 equipos económicos es una fantasía. En el Frente Amplio lideró un proceso económico el contador Danilo Astori, con un conjunto de economistas que llevó a que la economía creciera como nunca en el Uruguay y que se distribuyera como nunca en el Uruguay. El Uruguay entero, no solo los Frente Amplistas, le debemos un homenaje a Danilo Astori. Luego, ¿tenemos que estar de acuerdo los Frente Amplistas en todos los puntos de vista de todos los dirigentes? No. Tenemos que buscar los consensos para llevar adelante el gobierno. Cuando el Frente fue gobierno, ¿se lograron? Se lograron.
incluyendo estos de la desindexación. Sí, también, pero la derecha le recuerda cuando, yo qué sé, no, Boni estaba en la derecha lo que tiene que recordar es este periodo tan negativo para el Uruguay. La derecha lo que no quiere hablar es de su gobierno. Lo que estamos evaluando hoy es su gobierno. Nuestros gobiernos ya fueron evaluados, en 2 oportunidades fueron refrendados y en una la gente nos quitó el apoyo y no logramos por 1% llegar al gobierno. Entonces, hoy lo que estamos juzgando es el actual gobierno. La gente lo va a avalar o va a cambiar de gobierno. Esto no quiere decir que sobre la negociación colectiva siempre no haya temas para discutir. Yo soy un apasionado de modernizar las relaciones laborales, porque dentro de la negociación colectiva se puede discutir la productividad, la jornada laboral, la formación profesional en el empleo, el acceso a las nuevas tecnologías, las jornadas de descanso. Es decir, hay tanto tema para enriquecer la negociación colectiva y entre otros las pautas, que nunca son el tema Bueno, más... incluso la reducción de la jornada laboral, que acá mismo Labat decía que él piensa que eso podría ir por consejo salario, sino por ley, como promueve el PIT-CNT. El frente puede ser una opción esa, pero ¿por qué no? Lo que hay que estudiar claramente, para empezar hay que decir con claridad. ¿Cuál puede ser? ¿La de la ley o la de los consejos? Si hay evolución científica tecnológica, eso tiene que redundar en beneficios para todas las partes. Y una de las partes son los trabajadores. No puede haber una revolución científica que termine con jornadas laborales más largas. ¿El instrumento sería una ley o...? Bueno, el instrumento hay que analizarlo, pero la idea en sí misma es compartible. Y la idea no es reducir la jornada, como se dice al voleo, de 8 a 6 horas. Es reducir la jornada de 48 horas semanales a 40. Entonces, digamos, cada tanto eso se distorsiona y se discute de cualquier manera. ¿Cuál es el instrumento? Bueno, eso es lo que hay que conversar con los sindicatos y las empresas, porque si uno quiere tener un diálogo tripartito, si uno confía en el instrumento de tripartito orientado por la OIT para encontrar acuerdos, tiene que confiar en que esos organismos puedan ver si es una ley, si es un... ¿Y usted por cuál se inclina? ¿Por consejo o por ley? Bueno, yo creo que hay que estudiar rama por rama. Rama por rama. Porque hay ramas donde efectivamente la evolución científica y tecnológica va a permitir reducción de la jornada semanal, hay otras que hay que ver en qué tiempo, y creo que ese estudio es una cuestión que hay que trabajar con el PIT-CNT. Entonces más bien por consejo, porque por ley sería difícil de establecer por rama. No, muchas veces se ha hecho. Hay leyes específicas para rama de actividad, por ejemplo, para la rama de la construcción, o para la rama tal, o para la rama cual otra. Pero lo que digo es, no nos tenemos que negar a discutir. Y por suerte lo que he visto, que en general todos estamos de acuerdo, independientemente de cuál sea el instrumento, de que la idea de la reducción de la jornada no es una idea alocada luego de 100 años y del desarrollo científico-tecnológico que se ha dado en los últimos 20. Entonces, digamos, siendo esta una buena idea, hace algún tiempo escribí un libro, Reflexiones, nuestro ex canciller Iglesias, en el que planteaba este tema como hipótesis. Lo escribió hace como 15 años, o cerca de 15 años, que decía, bueno, va a llegar un momento que esta evolución científica tecnológica nos va a llevar a poder pensar en reducción de la jornada. Y para el tiempo libre que queda hay que pensar en la cultura, en la recreación, en la formación profesional. Entonces, hay que pensar un paquete para que el tiempo libre sea aprovechado para mejorar la calidad de vida de las personas, para la pública felicidad, ¿no? ¿Cuándo vamos a escuchar a Orsi hablar y expresar su opinión a propósito de estos temas? Por ejemplo, este de la reducción de la jornada laboral o la desindexación o no de la economía. Bueno, a Orsi lo escuchamos todos los días. No donde la derecha quiere que hable, pero Orsi está en una gira que pasó por Bella Unión, por Baltasar Brum, por Rivera, por Rocha, por Lascano. Va a seguir la gira nacional y va a visitar cerca de 200 localidades. Si me dicen, ¿en qué foro? No, 4 contra 1 no vamos a ir a ningún foro, ni a ningún programa periodístico, ni a ninguna exposición, porque definimos que eso no es justo. Desde la coalición se señala que se esconde el candidato. Pero todo el derecho a creer en lo que crean. Yo no profeso esa iglesia, pero ellos sí profesan esa iglesia. Nosotros estamos en todo el país, el candidato está en todo el país, estuvo en campaña interna durante mucho tiempo, gobernó Canelones durante 20 años, los primeros 10 junto con Marcos Carámbula como secretario general, los segundos 10 como intendente. ¿Se puede decir que esa es una persona escondida? La persona más transparente, es una de las personas en las que confío plenamente, digamos. Cuando él plantea, hay un gobierno para unir, hay un gobierno, hay que llegar al gobierno a la honestidad, plantea cosas que son de valores y el Frente Amplio ha gobernado con valores. Y luego hay una cantidad de aspectos del plan de gobierno
que el 25 de agosto van a estar presentándose en los comités de base. O sea que no es que lo están escondiendo, como dice el gobierno, sino que no van al 4 por 1. No compren eso. Está en todos lados, ustedes lo pueden ver en todos lados. De hecho, ustedes mismos transmiten lo que él dice en el interior del país. Empezamos la gira por el norte, es una realidad. Y vamos a hacer giras cruzadas. La fórmula va a estar en un lugar, la presidencia del FA con los senadores y senadoras y diputados y diputadas en otros lugares. Y vamos a visitar todo el país para intercambiar ¿con quién? Con el pueblo uruguayo, con las uruguayas y uruguayos que son finalmente quien deciden. Y en ese sentido, Pereira, ¿cómo ve el transcurrir de la campaña electoral? Cuando se habla de falta de ideas, por ejemplo, es alguna de las críticas que están surgiendo por estas horas. ¿Cómo se le imagina de aquí hasta octubre? ¿No falta tanto? El primer partido que presentó un programa de gobierno fue el Frente Amplio, en diciembre del año pasado. Las bases programáticas. O sea que faltas de ideas, pero en las bases programáticas hay un mundo de ideas. Claro, después yo puedo tener ideas de por dónde ir en un futuro, en 5 años, pero después tengo que bajarlas a tierra y decir, bueno, le voy a destinar esto, lo voy a hacer de tal manera, que es lo que todavía falta informar a la población, ¿no? No, la población va conociendo las ideas del Frente Amplio. El Frente Amplio dice, vamos a bajar la pobreza infantil. ¿Cómo? Y tiene credenciales para decir. Porque cuando encontró el Frente Amplio el gobierno, tenía la pobreza infantil por encima del 50%. Y la bajó 17. Es decir, no es que nosotros dijimos vamos a bajar la pobreza infantil y no la logramos bajar. La logramos bajar como ningún país de América Latina. Y luego hay un proyecto de ley presentado por Cristina Luttenberg que tiene la aprobación de una Cámara que es, digamos, de alguna manera organizar cómo se destinan los recursos para que lleguen a los niños. Luego hay un proyecto de ley presentado por el senador Andrade para la alimentación escolar o de los CAIF todos los días del año, no los días que hay clases. No es posible que los niños coman solo los días que hay clases. Hay un conjunto de políticas sociales compensatorias que tienen que ver con colocarnos dentro del hogar de ese niño. Y ese niño tiene que vivir en una casa adecuada, tiene que poder asistir a la escuela pública, tiene que poder tener salud. Esas son las políticas claras que disminuyen la pobreza infantil. El bono de educación, por ejemplo, que ha planteado en estas últimas horas la BAT junto a Álvaro Delgado, ¿qué le parecieron? Yo no sé. Bueno, lo primero es que por primera vez aparece la necesidad de presupuesto educativo. En un país donde achicaron 10.000 becas, ni bien llegaron al gobierno, achicaron 10.000 becas, de las cuales repusieron 3.000 el año pasado. Bueno, yo qué sé, es una orientación. Uno se pregunta, si esta idea es magnífica para la superación, ¿por qué no la hacen ahora? ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? Bueno, también se requiere un presupuesto, ¿no? Sí, claro, pero el presupuesto que están prometiendo es ahora. Ahora están prometiendo que el año que viene lo harían, con el presupuesto del año que viene, o sea, para 2026. El problema es, si esta era la prioridad, como se dijo durante la campaña 2019, ¿por qué no lo hicieron? Ahora, el Frente Amplio también dice... ¿Por qué incluso no lo hacen ahora? ¿Por qué no redistribuyen recursos? Porque el presupuesto está agotado, pero no quiere decir que no puedan redistribuir. Entonces, el problema es que prometen en campaña electoral para luego no cumplir. ¿Dónde están los 136 liceos modelos de Talvi? ¿Dónde están las 50.000 viviendas que se iban a construir? ¿Dónde están los hospitales que iban a tener la medicación? Y falta diaformina en los hospitales y en las policlínicas del interior. El Frente Amplio también promete, el Frente también promete un gran diálogo social para ir a una nueva reforma en la seguridad social. Y lo que se les dice desde el gobierno es que no dicen nada en concreto, que la reforma que se sancionó es esta, y sin embargo no hay una postura firme del Frente Amplio en defenderla. Solo el que dice eso es quien no leyó el programa. Y yo parto de la base de que muchos de los que comentan el programa del Frente Amplio no lo han leído. Me consta por los disparates que dicen. El Frente Amplio dice un diálogo social y cuáles son los aspectos que va a tratar en el diálogo social. Y esto lo priorizó mucho antes de que se planteara la idea del plebiscito. De hecho, el acto del 26 de marzo, varios días antes del 1 de mayo, donde Marcelo Abdala planteó la posibilidad del plebiscito, ya se había planteado por parte del Frente Amplio una alternativa a esta ley, con la que todos estamos en desacuerdo. El Frente Amplio en su conjunto está en desacuerdo, porque cae sobre la espalda de ustedes, de los trabajadores y trabajadoras, de los que nos están mirando y son trabajadores y trabajadoras que van a tener más años de trabajo y una jubilación menor. Entonces, ahora, digamos... Si prospera el plebiscito y el Frente Amplio es gobierno, ¿qué escenario se abre? Si prospera el plebiscito, el escenario que se abre es el mismo. Si gana el Frente Amplio o si gana la coalición de gobierno. Porque la democracia directa... ¿Qué significa para un gobierno del Frente Amplio que prosperara? Pero no es una diferencia del Frente Amplio y la coalición. Todos nos va a tocar el mismo escenario.
Y todos tenemos que tener una política que atienda una circunstancia. Yo le voy a decir algo. En el Frente Amplio hay más de una posición. Igual que la había en el 89, cuando se anunciaba catastróficamente que si se aprobaba el plebiscito vinculado al ajuste por índice medio de salarios de los jubilados, que ha mejorado enormemente la calidad de vida de los jubilados, ustedes en ese plebiscito tenían dos posiciones distintas, la de Jorge Valle y la de Sanguinetti. Y ahí parecía que no había ningún problema en que los sectores tuvieran posiciones distintas partidarias. En el 94 hubo otro plebiscito sobre seguridad social, que fue que no se pudieran incluir en la rendición de cuentas o en las leyes de presupuestos normativas de la seguridad social. La Calle y Volonté tenían posiciones diferentes. ¿Y por qué ahí no había dramatización ninguna? Hoy les parece dramático que en el Frente Amplio convivan dos posiciones. Yo coincido mucho con el punto de vista que ha expresado Carolina Cose. Transformaciones de este tipo requieren consensos sociales muy amplios. Y el plebiscito no las ha tenido. ¿Usted va a votar el plebiscito? Bueno, estoy dando una perspectiva de por qué no. Porque creo que se precisan decisiones muy amplias. ¿Eso quiere decir luego que los trabajadores quieran complicar la vida de la gente, o que nos quieran complicar, o que quieran expropiar dineros ajenos? No. Los trabajadores con la sensatez que los caracteriza, se preocuparon por una ley que va a perjudicar a las futuras generaciones, no a las actuales, a las futuras generaciones. Desde la coalición señalan que es una catástrofe, que se puede perder el grado inversor. Desde el Frente Amplio hay una valoración similar, sí, pero esperar. En el Frente Amplio tenemos más de una posición, más de una. Por eso dejamos en libertad de acción y cada hombre o cada mujer o cada dirigente está dando su opinión. Algunos lo consideran no como catástrofe, pero sí como un problema importante. Otros consideran que no. Pero, por ejemplo, hay un acuerdo claro de que habría que ir hacia que un jubilado ganara un salario mínimo nacional. Después hay que ver progresivamente cuánto. Por ejemplo, si el gobierno actual los adelantos jubilatorios que hubiera dado los hubiera mantenido en enero, ya estaríamos a 1.000 pesos del salario mínimo nacional, que fue la política que instrumentó el Frente Amplio durante 15 años. Daba el adelanto ese a las jubilaciones y pensiones mínimas y después en enero no lo descontaba. Bueno, también hay que tener sensibilidad porque ¿qué queremos? ¿Que los jubilados ganen 17.000 pesos? ¿Esa puede ser la apuesta de un partido político? ¿Eso es lo que propone la derecha para los uruguayos? ¿Que la jubilación congelada hace 5 años sea 17.000 pesos? Para el Frente Amplio eso no es así. Por ejemplo, ¿es lógico que un trabajador pierda su trabajo a los 59 años y tenga que esperar hasta los 65? ¿O hay que pensar una alternativa? Y todas estas cosas están para discutir en el diálogo social. ¿De qué manera queremos ahorrar individualmente sin lucro los uruguayos? Entonces, digamos, no es que no hay una agenda, hay tremenda agenda dentro del programa, es muy concreta y además el Frente Amplio, vuelvo a decir en este tema, también tiene credenciales porque hizo un gran diálogo social en el 2008 que posibilitó que miles, decenas de miles de mujeres se pudieran jubilar porque le dio a cada mujer un año por cada hijo nacido vivo. Porque cambió la cantidad de años para jubilarse de 35 a 30 años y eso posibilitó que decenas de miles y de hombres se pudieran jubilar. Entonces, digamos, hay credenciales para hacerlo porque ya lo pudimos hacer. No nos queda mucho tiempo, Pereira, y yo le quiero hacer una pregunta que, por lo menos para mí, creo que también para mis compañeras, nos resulta un tanto incómodo porque se trata de una compañera que tuvimos hace poco acá en el canal y hablo de Blanca Rodríguez. Ayer Búsqueda daba por un hecho de que Blanca va a estar encabezando, o bueno, en la lista del MPP al Senado. Sánchez dijo que no, hoy se ratifica que sí, que en fin, como sea. Usted se ha dicho que sería una buena noticia para todos los uruguayos. Yo le quiero preguntar a usted, ¿a dónde le gustaría tener a Blanca Rodríguez? Blanca hará el anuncio cuando crea pertinente. Yo no puedo hablar por Blanca. Para mí sería tremendo honor que Blanca Rodríguez, una mujer comprometida con los derechos humanos, con el feminismo, con la cultura, con una persona que todo el mundo la considera de bien, sus compañeros de trabajo, sin excepciones, me han hablado siempre maravillas de Blanca como compañera, como alguien que estuvo al frente de un informativo durante tanto tiempo. Que alguien que tenga esa sensibilidad esté dentro del Frente Amplio es una tremenda alegría. ¿Pero dónde le gustaría tener? Luego el lugar no lo voy a definir yo, lo va a definir Blanca, lo va a definir seguramente con otro, pero no tiene techo Blanca, digamos. Ustedes lo saben mejor que yo que no tiene techo. Entonces, digamos, no hay por qué ponérselo cuando no lo tiene. Y no hay por qué tampoco apresurar cuando finalmente quien va a anunciar su futuro va a ser ella misma, pero realmente, digamos, es de las mujeres más potentes que tiene el Uruguay
de las mujeres que pueden ser un salto cualitativo. ¿Una lista al Senado, usted la ve ahí o más al frente del ministerio? Bueno, habrá que ver, pero siempre hay etapas, ¿no? Si va a ir al Senado, puede ir al Senado, eso no es un impedimento para que luego pueda ocupar cargos ejecutivos, pero no es un tema que yo lo esté trabajando. Sí es un tema que me genera, no puedo disimularlo, una alegría enorme. Porque, bueno, insisto, el valor político, el valor ético, el valor profesional, su compromiso con la sociedad uruguaya. Dentro del frente había dirigentes que la postulaban, por ejemplo, para la intendencia. Sí, yo no sé, para mí no tiene techo, digamos, no le voy a colocar un techo que yo no se lo quiero colocar a nadie. Y particularmente, insisto con esto, Blanca es un aporte muy genuino a la política uruguaya, le va a hacer mucho bien a la política uruguaya. No solo los frente amplistas tendríamos que estar contentos, digamos, la forma de conducirse en la vida Blanca, la forma de ser compañera, la forma de ser comprometida con causas, la forma de llevar adelante su profesión, digamos, es orgullo para la totalidad de los uruguayos, no para quienes votamos a un partido. Entonces, digamos, esa alegría no la puedo disimular. Le quiero consultar por otro aspecto. Recién hablaba, bueno, de críticas a este gobierno, de la valoración que deberían tener los uruguayos respecto a la presidencia de Lacalle Pou y de todo su equipo. Justamente sale una nueva encuesta donde prácticamente la mitad de los uruguayos, el 47%, aprueba la gestión de Lacalle Pou. Esto lo reveló Cifra hace algunas horas. ¿Qué reflexiones? El 38% la desaprueba. ¿Se mantiene la aprobación del presidente? El principal problema de... No se mantiene. Bajó 20 puntos desde que comenzó. Bueno, 2023 hasta ahora, no, pero escándalos de por medio se mantiene prácticamente. El gobierno empezó en 2020, no en 2023. Bueno, pero eso le pasó a todos los presidentes, no sean malos. Perdóneme, Tabaré Vázquez terminó con 64%. En su primer periodo. En su primer periodo, claro. Pero no le pasa a todos los presidentes. José Mujica terminó con 56%, guarismos bastante superiores de este 47%, uno casi 20 puntos superiores. ¿Esto quiere decir que no esté bien evaluado? Está bien evaluado. ¿Yo por qué voy a discutir? Yo no puedo decirle, creo a la encuesta cuando me dice que el Frente Amplio tiene amplias chances de ganar y no le creo cuando me dice que Lacalle tiene aprobación popular. La tiene. Ahora, luego hay que ver si la puede sostener. Porque, digamos, yo parto de la base que cuando nosotros planteamos tiene que gobernar la honestidad, porque el Uruguay ha sido conocido fuera del país por enormes escándalos, es porque realmente la cantidad de escándalos que se han sucedido en este gobierno son interminables. Yo no los puedo redactar ni siquiera en todo el programa. Parecen no ser valorados así por la gente, ¿no? No se crea. Cuando va a la encuesta cualitativa, la gente cree que el peor problema del gobierno es la corrupción. Depende de la encuesta que mire. Yo entiendo que para un informativo una encuesta cualitativa no tiene valor, pero para quienes hacemos política sí. La gente está súper molesta con que Carán haya pagado horas extras que no se hicieron o que no se marcaron las tarjetas y que estén procesados él, Valentina Dos Santos, el primo de Carán, la esposa del primo de Carán. La gente está muy molesta con que el Salto Albizu haya entrado en los ediles del Partido Nacional. La gente está muy molesta con que la FLUF haya roto un expediente donde se ocultaba que Marcet era un narcotraficante pesado y peligroso. La gente está muy molesta porque no se sabe por qué se juntaron 20 gobernantes para mentirle al Parlamento sobre la condición de Marcet. La gente está muy molesta porque Irene Moreira daba viviendas a correligionarios. Y eso se ve en las encuestas cualitativas. ¿Esto quiere decir que esté impactando hoy sobre la figura de Lacalle? Bueno, algo sí, pero tiene guarismos todavía altos. Esto es inocultable. Bien. Pero no quiere decir, como es inocultable, que el Frente Amplio supera toda la coalición en la mayor parte de las encuestas y en todas le ganarían la segunda vuelta al Partido Nacional. Bueno, estos dos valores, los dos hay que medirlos. Yo creo que hoy el Frente Amplio tiene enormes posibilidades de ganar la elección. Bien. ¿Está ganada? No. Hay que militar activamente, como lo estamos haciendo en todo el territorio, en todos los barrios, en todas las ciudades, en todas las pequeñas localidades, para que el Frente Amplio finalmente construya esa mayoría. Pero esa mayoría se construye trabajando.